nuestro objetivo hoy es entregar una introducción a esta idea de cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Ya. 1 Corintios 10:31 habla así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hácelo todo para a glória de Deus. Este versículo se queda dando vuelta porque são coisas muito sencillas, ¿no es cierto? Comer, beber. Parece que as coisas que vamos fazer para o Senhor só são coisas mais dentro da igreja, como predicação. Não, isto é para o Senhor, isto sim. Ou cuidar da limpeza. Não, isto sim é para o Senhor. Pero o apóstolo Pablo aqui está dizendo de coisas sencillas, comer. ¿Existe teología de la comida? ¿Es posible crear una cosmovisión en relación a comida? Totalmente. En relación a bebida, y no estoy hablando de bebida alcohólica, aunque también pueda hacer una teología encima del alcohol, ¿sí? Pero de la bebida común y corriente, sí. La cuestión es que todo que hagamos sea para a glória del Señor. Nuestros estudios, nuestro matrimonio, nuestro respirar tiene que ser corandeo, que es una expresión en latín que se llama delante de Dios. Y solo es posible si tenemos una cosmovisión alineada con las Escrituras. Pero ¿cómo que vamos a tener una cosmovisión alineada con las Escrituras? En un contexto en que existe um conflito de cosmovisões, incluso é um título de um dos livros que nós estudamos na U de Brasil, na especialização. Existe um conflito de cosmovisão e onde estamos parados? Pero primeiro de todo, lo primero, que é cosmovisão? E não sei, eu enviei o vídeo de introdução, quem ha visto? Nadie. ¿Alguien? No, era tarea. Era tarea. ¿Por qué? ¿Por qué era tarea? Porque está como las bases de... Exactamente. Ahí estábamos hablando, por ejemplo, del arte de engaño, utilizando C.S. Lewis y utilizando también escritores contemporâneos. Pero principalmente C.S. Lewis quando habla del sobrino, que é carta de diablo a seu sobrino, o sobrino quer enganar o humano entregando contenido materialista, ou seja, se hace amigo de pessoas materialistas que têm um conteúdo materialista e aí vai mesclar tus crenças com a crença materialista e te vas a enredar nesta mezcla de crenças. E aí, o sobrino, o tio, habla assim, não, pero antigamente era assim, agora, hoje em dia, já nem é necessário, porque as pessoas já nasceram, já estão nascendo, ou já estão em um contexto onde existem estas mezclas de entendimento. Essas mezclas de cosmovisiones, estas mezclas de filosofia. Então, como que nós definimos? Nós não, James Siri, enfim, não importa. É um dos expoentes que incluso ele escreveu 2 livros, que é Dando Nome ao Elefante ou O Universo ao Lado. Então, ele foi um dos primeiros escritores dentro do contexto cristiano a explicar este conceito de cosmovisão. E segundo ele, a cosmovisão pode ser dividida em um conjunto de crenças que pode ser verdadeira, parcialmente verdadeira ou totalmente falsa. Isto é importante de nós entender, porque como há muitas
muitas ideologias e filosofias e muitas crenças conflitantes dentro de nós outros, ao nosso redor, é importante nós saber isto, que todo conjunto de crenças é ou é verdadeiro, parcialmente verdadeiro, totalmente falso. E eu estava penso muito nessas questões, mas uma das coisas que eu estava pensando, aunque seja parcialmente falso, existe grados de parcialmente falso. Uma coisa é, por exemplo, se tem 10% de engano, 10%, pô, pero se tem 50% de engano. Então, por exemplo, as sectas modernas, pensemos em qualquer secta, existe uma porcentagem de engano. Incluso, por exemplo, para detectar-se uma secta, existe 11 bases para detectar uma secta. Depois, incluso, puedo passar para vocês como que é isso. Pero há sectas que passam em todo, pero há sectas que passam em 3, 4 coisas nomás. Ou seja, tem um grado de engano um pouco menor, pero não deixa de ser enganosa, não deixa de ser falaciosa, entende? Não sei se me explico. Em qualquer momento vocês podem, se não está entendendo espanhol, não, está falando muito errado, não estou entendendo nada, por favor, haga uma classe de espanhol. Enfim, assista uma classe de espanhol, por favor. Bem, essa cosmovisão é a maneira como interpretamos a realidade. E é, como dizemos, um sistema de pressuposto que usamos para ordenar, interpretar nossa experiência de vida. E é muito interessante que tem incluso um livro do Viktor Frankl, Em Busca de la Verdade, não, Em Busca del Sentido de la Vida, o livro, que ele, incluso ele traz o termo logoterapia, é um psicólogo que participou dos campos de concentração de Auschwitz. E ele começou a analisar por que pessoas, delante de uma mesma circunstância, algumas pessoas saem alabando ao Senhor, creyendo em Deus, e outras saem completamente ateas. Nossa, isso passou, é sinal que Deus não existe. Porque se fosse todo poderoso, não ia existir um mal tão profundo. Isto faz parte de seu sistema de crença, que está muito anterior à resposta de Auschwitz. A resposta de que cada hizo a Auschwitz, ou uma morte, ou uma pérdida, ou de repente uma tragédia muito grande, ou até mesmo um logro, um êxito. Universidade, uma carreira super bem sucedida. As respostas que damos a estas circunstâncias da vida que chegam fazem parte de nossa cosmovisão, que, acordo, está sempre em conflito com muitas outras cosmovisões. Já? Este conjunto de pressupostos, isso é muito importante que tenhamos em conta. Ele pode ser consciente ou inconsciente. Como assim? Pode ser que uma cosmovisão panteísta, por exemplo, em nosso contexto mapuche, pero voy a hablar del contexto brasileiro, que não quero falar de nossa terra, não quero falar mal de nossa terra, vamos falar de los indígenas brasileiros. Dentro da cosmovisão indígena brasileira, algumas panteísta, basicamente panteísta, adora o sol, adora a natureza, entende que o ser humano é uno com a natureza. Há sacrifícios de ninhos, porque não há distinção, não há superioridade do ser humano a um árvore, a um animal. Invariavelmente, esta cosmovisão há sacrifício de ninhos. E é uma cosmovisão que está muito patente
hoy en día. Muchas personas hablan así, nosotros vivimos no mundo ateo. Yo no creo en esto. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo panteísta. Salimos del mundo cristiano para salir para un mundo panteísta. Un mundo que entiende hijo, perro como si fuera hijo, que entiende veganismo como estilo de vida que te va a salvar el planeta. Esta es una cosmovisión panteísta, básicamente panteísta. Entiende que nosotros somos una plaga en el ser humano, somos una plaga que precisa ser extirpada o disminuida a lo máximo, porque caso contrário, todo este universo simplesmente vai acabar. Entende? E todo o conjunto de cosmovisión, isto é também muito interessante, estamos conscientes ou não, ele entrega um problema, uma solução, ou seja, entrega, uma criação, uma caída y una redención, pero dentro de su propia lógica. Entonces, por ejemplo, en el caso de este ecologismo que estamos viviendo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el problema dentro de la cosmovisión panteísta ecologista? ¿Quién es el problema? El gran problema es el hombre. ¿Por qué? Porque está contaminando, porque usa plástico. Nosotros somos el mal para este planeta que tiene que ser extirpado. A punto que el príncipe Harry dijo, es un absurdo que una persona tenga más que 2 hijos. Es un absurdo. Porque incluso ya tiene cálculos de ONGs, de fundaciones, que calculan la realidad, que calcula la cantidad de gases, de permiso por la palabra, de pedos que un niño solta durante todo el desarrollo de su vida y cuánto esto es contaminante para el planeta. Es feo hablar, pero es lo que es. El ecologismo sería un panteísmo. Es una cosmovisión panteísta. Y estamos viviendo esto. ¿Ya? Pero yo estaba hablando de consciente e inconsciente. Entonces puede ser que mi cosmovisión sea muy panteísta y que yo sea consciente de esto. Por ejemplo, el caso de los indígenas de Brasil. Ellos son muy conscientes de esto, pero puede ser que nosotros tengamos un poco de panteísmo en nosotros, aunque adoptemos la cosmovisión cristiana y que luchemos para tenerla cada día más. Puede ser que adoptemos inconscientemente algún grado de panteísmo. Y esto que nosotros tenemos que, puede ser consciente, puede ser inconsciente. Otra cosa también, que la cosmovisión, ella puede ser consistente o inconsistente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cosmovisión consciente, por ejemplo, ya escuché muchas feministas hablando así, mira, es imposible ser feminista de derecha. Ou seja, está consciente, consistente de sua cosmovisão. Mas pode haver uma feminista que esteja, por exemplo, pode existir uma feminista que esteja em contra a la revolução sexual. Se uma pessoa não está consciente de lo que é o feminismo, que desde suas origens ha predicado la revolución sexual como una herramienta para echar abajo todo el patriarcado, puede ser que una persona inconsciente de esta verdad se diga feminista, no, yo soy feminista y cristiana, pero no está consciente de lo que realmente es el feminismo, de lo que dijo realmente desde las primeras feministas. Uma pessoa que basicamente ha visto 3 vídeos de TikTok, uma pessoa que basicamente escuchou meia dúzia de profe en la faculdade, en la universidad,
pero nunca se deparou para ler mesmo o que cada uma de ellas dijo. E de maneira inconsistente se diz, eu sou feminista porque feminista é para os direitos de las mujeres se nunca ha estudado. Pero há pessoas muito conscientes, no sentido que não, o feminismo é isso. E eu he encontrado muita feminista consciente de seu próprio sistema de crença. Entende? Me explico em lo que estou dizendo? Que pode ser consistente ou inconsistente. Consciente ou inconsciente, nuestra cosmovisión. ¿Y por qué hablo de esto? Porque generalmente nosotros somos muy inconsistentes dentro de nuestra cosmovisión y muy inconscientes, principalmente en estos días donde hay realmente un esvaciar de nuestro intelecto. Uma educação completamente deficitária e completamente utilitarista. Al modo de, hoje em dia, chiquillo vai à universidade solo para, tecnicamente, aprender tipo de coisa. Eu, por exemplo, vou entrar em, não sei, contabilidade. Vou aprender solo isso. Não consigo mirar um pouquinho para a direita, não consigo mirar um pouquinho para a esquerda, nada. Não é uma formação integral de nenhuma maneira. Porque uma formação integral supõe ser integral. E nós integralmente somos compostos de uma parte material, uma parte imaterial. E a separação destas duas partes é a morte, que incluso estava na resenha que vocês não viram, que era súper necesaria para este momento. Pero la cuestión es que esta inconsistencia dentro de nosotros mismos, dentro de uno mismo, hay que disipar. Primero, conociendo las bases de nuestra fe. No tiene por dónde. Una persona que no quiere ser inconsistente con su cosmovisión tiene que conocer, tiene que tener un punto de partida. Eu tenho que conhecer muito bem a Bíblia. E aí, quando hablo de... E outra coisa que também estou pensando também é a relação de cosmovisão cristiana. Não sei se seria o melhor término. Porque quando falamos de cristianismo, falamos de muitas cosmovisões, certo? A cosmovisão neopentecostal é muito distinta da cosmovisão, por exemplo, reformada. E a reformada muito diferente da católica. Muy diferente de la católica. Obviamente que existen pontos en comunes, ahí entra en aquellos grados de equivocación y de error, pero es muy distinta. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, el resultado de una cosmovisión a lo largo de los años. Porque países donde la reforma protestante ha imperado, hoy en día son más desarrollados. Unas personas pueden decir que es porque nosotros pensamos en el capital, en el desarrollo. Pero nuestra cosmovisión, quien conoce a la idea reformada, sabe muy bien que una de las cosas que nosotros no gustamos para nada es la idea de flojera. Entonces, si una persona, si dentro de una cosmovisión nosotros no incitamos la flojera, y una de las medidas, por ejemplo, que Juan Calvino adoptó en Ginebra, que fue la ciudad modelo de implantación de la cosmovisión, fue, se acabó esta cuestión de feriados, de días libres. ¿Cómo se llama? Feriados de... ¿Cómo se llama feriados? Feriados. Porque tú estás dentro de una cosmovisión que disfruta. Tengo una duda, por ejemplo, quizás yo soy de un porcentaje de personas que no estudia de la forma como todos estudian. Pero, por ejemplo, para mí, si yo no me doy tiempos de descanso, me irían muy mal en las pruebas.
Y yo, por ejemplo, a diferencia de mi gran amigo Leonardo, él estudia todo el día, porque si no le va mal. Yo estudio 3 horas en el día y ya con eso me basta y después tengo mucho tiempo de descanso. Pero si estudiara como Leonardo, que lo he intentado, me iría muy mal. ¿Cómo se explicaría ese caso en este contexto? Porque al final lo que yo estoy haciendo es flojear. Porque yo hago mi labor de estudiar, pero a veces lo aplazo lo más tarde posible y me dedico a flojear todo el día. Pero también he hecho el intento de estudiar todo el día y no me resulta. Entonces, Hiciste prueba A y B. claro. Obvio. No, pero en este caso, Carlos, la cuestión no es flojear. La cuestión es qué tipo de flojear. ¿Ya escuchaste el término en cuanto descansa, carrega una roca, como carga una roca? Existe flojear y flojear. Voy flojear o qué? Escuchando qué tipo de serie, qué tipo de música, qué tipo... O sea, ¿Me consiste explico? un tipo de ocio inteligente. Exacto. El ocio es muy bueno, principalmente, por ejemplo, para mí me resulta muy bien. Pero ¿qué tipo de ocio? Ya, pero cuando hablo, por ejemplo, de que una visión de que el ocio es necesario, también está contemplado en la Biblia. El ocio está contemplado en la Biblia. Pero la cultura que vivimos hoy es un alabar el ocio. No estoy diciendo que es tu caso, pero es alabar el ocio. Cuanto más mejor. Y juega, ocio. Entonces, en una cultura reformada, eso no se daría. Porque aquello que no trabaja, la Biblia es muy clara, aquello que no trabaja, no coma. Es duro así, tajante, como... O sea, la crítica de la cosmovisión reformada es aquel que renuncia al esfuerzo, renuncia al trabajo. Eso no significa que no tenga un tiempo de descanso, por supuesto. Y además que el domingo fue hecho para esto. Claro. El domingo fue hecho para el descanso y en Ginebra era muy interesante que todo cerraba día de domingo. Es que Leonardo ahí hasta el día de hoy es así. Nuestra cosmovisión ya es muy distinta. Día de domingo nosotros vamos a hacer muchas cosas. Hacemos que otras personas trabajen. Incluso es una de las cosas que tengo me cuestionado personalmente en mi estilo de vida. Si, por ejemplo, debo día de domingo salir a un mall. Yo no estoy trabajando, estoy descansando, pero estoy haciendo que otras personas trabajen. Entonces, la excusa de otras personas no ir a la iglesia porque trabajo día de domingo, pero si nosotros que somos cristianos entendésemos de verdad lo que significa el descanso del Señor, no iríamos al mall de domingo automáticamente, no iría ter un flujo, todo el descanso estaría en derredor del domingo. Entonces la economía no estaría parada, sería un otro sistema de creencia. Y por otro lado también no teríamos tantos días libres. En Brasil a cada semana tienen prácticamente un día libre. Si pensamos en carnaval, Brasil solo empieza el año después de febrero. O sea, enero y mitad de febrero, carnaval. Porque en enero están todos preparándose para el carnaval, después viene el propio carnaval, después viene una resaca de carnaval como ¡buah! No aguanto. Alemania dice que en Alemania hasta los supermercados están cerrados el día de hoy. Entonces, pero esto que estoy diciendo es que nuestra cosmovisión, ella, a la manera como pensamos, la manera como reaccionamos, la manera como miramos al mundo, dicha mucho de nuestra teología, de nuestro presupuesto anterior. La cosmovisión en sí es un resultado del presupuesto, ¿ya? Es un resultado del presupuesto. Muchas personas entienden que la cosmovisión es el propio presupuesto. No es así. Es un resultado. Porque tengo un presupuesto, yo reacciono de distintas maneras y esto se llama cosmovisión. ¿Ya? Y ahí como que nosotros podemos empezar a analizar las cosmovisiones. Muy simples.
de una manera muy sencilla. Las cosmovisiones, cuando ellas son parcialmente verdaderas o totalmente falsas, nosotros empezamos a ver contradições dentro de ella mesma. E é importante que nós empecemos a analisar as contradições dentro das cosmovisões. Por exemplo, uma cosmovisão feminista, que é onde me manejo muito mais. A maioria das feministas entende o Estado como violador. Violador eres tú, ¿no es cierto? Que has escuchado esta música. Pero estas mismas feministas piden más Estado y que el Estado solucione su problema de violación. Es una contradicción. La primera feminista, a Mary Wollstonecraft, cuando ella escribió Reivindicación de los Derechos de las Mujeres, ella escribió diciendo que las mujeres no participaban de la arena política porque las mujeres no fueron educadas para eso. Entonces, obviamente que Mary Wollstonecraft ya entendía que nosotros éramos una tabla rasa. Y al mismo tiempo que critica en este escrito Rousseau, critica la educación de Rousseau, porque Rousseau no dava muita bola para as mulheres nesse sentido de educação. Hoje em dia, nós chamaríamos Rousseau de machista. Assim, de sencillo. Hoje em dia, nós chamaríamos Rousseau de machista. Pero, ao mesmo tempo que ela considerava Rousseau, em termos de hoje, machista, pero ela não utilizava esta palavra, dizia que Rousseau, a ideia de educação de Rousseau para as mulheres prejudicava as mulheres e seu exercício de la arena política. Ella entendia que as mulheres eram um construto social. Que os homens, por ter educação, oprimia as mulheres. Entendeu? Hasta aqui. Pero la respuesta de Mary Wollstonecraft a todo este problema del constructo social, de esta opresión del hombre y todo más, ¿sabe cuál que es? De una manera muy sencilla. Entregue educación a las mujeres. Pero la pregunta básica es, ¿el hombre oprime la mujer porque es más educado? E por que vou entregar um objeto de opressão também às mulheres? Todo seu argumento, não sei se me explico bem. O homem oprime as mulheres porque tem mais educação que as mulheres. Essa é sua premissa básica. Las mujeres no participan de la arena política porque no fueron educadas por eso. O sea, todo su problema está en derredor de la falta de educación para las mujeres, que es una mentira y todo más. Enfim, aí podemos refutar historicamente isso. Mas o que quero dizer é que dentro de seu próprio argumento é inconsistente. Por quê? Se a educação é um instrumento de opressão masculina, luego, seria inteligente entregar este mesmo instrumento de opressão a las mulheres? É uma pergunta, entende? Porque seu sistema de crença é totalmente inconsistente. E é isto que nós quando vamos analisar uma cosmovisão, é as inconsistências. E aí as inconsistências vão ser históricas. Por exemplo, no caso do ecologismo, quantas predições foram hechas que simplesmente não ocorreram? Glacial, fim do mundo 500.000 vezes, se vai acabar a Antártica e aí agora os geólogos estão analisando, científico, hablé geólogo, pero não sei. Cuando yo era chico se hablaba de la perforación
aumentación de la capa de ozono. Sí. Que estaba creciendo cada vez que iba a consumir violenta. Y nunca más se habló del tema, nunca más. Exacto, porque são profetas del caos, porque acuérdense, é um sistema de crença e todo sistema de crença tem os elementos básicos de uma crença, que são os profetas, os salvadores, os malos de la película, etc, etc, etc. No entendí la inconsistencia de las feministas. O sea, por lo que entendí, predican de la opresión respecto del hombre hacia ellas por un tema netamente educacional. ¿Y cuál sería la solución? Tener la misma herramienta de opresión hacia el hombre. Pero bajo una perspectiva... es que eso, no sé si... es que no cacho mucho el feminismo, pero no sé si sea una inconsistencia, porque lo que están buscando es una igualdad del mismo medio a emplear. Como el hombre ejerce opresión, la mujer, para responder a ese problema, ejerce opresión. No digo que sea la mejor solución, pero desde esa perspectiva, al final lo que está haciendo es una perspectiva de igualdad para poder quizás combatir ese problema. No sé, Sí, sí. Pero otra cosa que es muy bueno que tú hablaste, que todo sistema de creencia tiene su lógica interna, aunque base en premisas falsas, pero tiene su lógica interna. Entonces, internamente, esta lógica hace mucho sentido. Aunque históricamente las mujeres fueron tan educadas cuanto hombres, porque la educación no se daba por sexo, básicamente. La educación se daba por cuestiones económicas. Las mujeres de la realeza tenían 5 idiomas y tenían muchos hombres esclavos que no sabían leer y escribir. Entonces no era una cuestión de sexo, era una cuestión económica. La premisa básica de ella está equivocada. Claro, no es lo educacional, no es. Exacto, pero dentro de este sistema de creencia hace mucho sentido. Claro. Hace mucho sentido, porque esse é um sistema de vamos equiparar forças, pero não é. Quando nós vemos a questão de educação, não. E outra coisa, a educação também tem muito que ver com algo inato. Porque mulheres, aún em dia, depois de muito feminismo e lo que sea, optam por carreiras de humanidades, carreiras de cuidado, como enfermeria, e se vai para um lado de medicina, pediatria. Porque mulheres, por exemplo, aún tendo todas as opções, preferem em um período da vida alejar-se do trabalho para cuidar do hogar. Voluntariamente hace isso. Segundo Mary Wollstonecraft, segundo Rousseau, que a Mary era como uma pessoa própria de seu meio, ou seja, uma pessoa própria de suas circunstâncias. Segundo ela, é porque é um construto social. Porque ela parte desta premissa, que é um construto social. Pero nós entendemos que existe uma matéria inata e uma adquirida. Ou seja, a matéria inata é mulheres e homens são distintos. A função cerebral é distinta. A maneira como nosso corpo está preparado para embaraçar. E não só, não vou embaraçá-la, então não terá este preparo. Não, tendremos este preparo. Esta preparação, já. Então, mais bem, a cosmovisão, ela construi para si uma lógica interna, uma maneira de explicar as coisas. A cosmovisão também entrega é bueno porque ela entrega uma sugerência emocional. É uma maneira de nós nos agarrarmos a algo, de sentirmos acolhidos, já?
Entonces muchas personas en el mundo LGBTQIA+, se sienten acogidos, se sienten amados, se sienten mirados, ¿sabes? Así como, yo te veo a ti. Es un comprometimiento emocional. Yo hago lo que hago porque tengo un comprometimiento emocional. Y esto es interesante porque tiene que ver con nuestro corazón entregue a nuestras pasiones. Otra cosa también, que toda cosmovisión en una medida u otra, ella va a llevar a normas que pueden ser más bien culturales, y estas normas culturales van a llevar a leyes que pueden ser impuesta o no. Entonces eso es muy importante también porque hay normas culturales que no llegan a ser leyes, pero es una norma. Por ejemplo, no entrar en la iglesia, no sé, borracha, aunque hay personas que lo hacen, pero existe una norma social que tú no, en la iglesia no te vas de cualquier manera. O por ejemplo, una norma social es que no vamos a comer con las manos. Tenemos... Pero dentro de esta misma cosmovisión son creadas leyes. Ahí nosotros entramos de grano en un punto muy interesante, por ejemplo, leyes a favor del aborto, leyes a favor, por ejemplo, de huelga. Y un día nosotros podíamos hablar solo de analizar leyes a partir de una cosmovisión cristiana. Sería muy interesante esto, pero en términos de ejemplo, existe una ley en los Estados Unidos, en un de los estados, que es, tú puedes robar hasta $950. Imagínate el caos que está causando en este estado el hecho de que las personas no pagan pizza, las personas ya están entrando en una tienda y haciendo así, porque $950 son $800,000. Tú puedes robar hasta $950, pero todo esto empezó como que constructo social. Tú no se hace cargo de tu falencia. No, tú eres una víctima de la sociedad. Entonces empieza como, porque fue víctima de la sociedad, no tuvo oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros ya hemos escuchado esto? Él saqueó porque tenía hambre. Y empieza con eso, tenía hambre, no tuvo oportunidad, pobrecito. Pero estas normas que empiezan como desensibilizar nuestra mente en el sentido de que, realmente, ¿será que no estamos mal pensando esto? Realmente. Y ahí empezamos a normalizar esto y en un determinado momento, como en los Estados Unidos, es un proyecto de ley que efectivamente permite que la persona robe hasta $950. No estamos hablando de un pan. Y aunque estuviéramos hablando de un pan, está errado. ¿Ya? ¿Por Sí. qué estaría errado? O sea, entiendo la cosmovisión cristiana de robar está mal y todo lo que sea. Pero por ejemplo, cuando se habla de robar un pan, en el derecho eso ya está solucionado. Entonces, cuando un vagabundo va a robar, no se le sanciona por el robo respecto a que verdaderamente él tiene hambre. Pero ahí lo que se justifica es una causal de justificación en la cual la pena se quita. No se dice que es ilícito lo que hizo, simplemente no se le sanciona. ¿Por qué? Porque actuó por un estado de necesidad. ¿Por qué? Yo no puedo prohibirle a otra persona si está pasando hambre el que no coma. Uh-huh. Entonces, bajo esa lógica,
para mí la lógica del derecho, en ese sentido el derecho es bien racional. Y no se va al extremo de decir, no te doy el pan. Dice, dar el pan. ¿Por qué? Porque yo estaría, si esa persona llega a fallecer, producto de que yo, sabiendo que es previsible que esta persona muera porque no comió el pan, al final yo estaría siendo culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque yo estoy cometiendo un delito, incluso si él me está robando y yo no se lo permito, yo cometo el delito de omisión de socorro. Él está intentando buscar ayuda mediante ese robo para su persona. El criterio sería entonces como la extrema escasez de recursos. Es que, por ejemplo, el derecho se pone en diferentes circunstancias. Sí, la idética trata de... Claro, por ejemplo, tenía el tema del robo, Sí. ¿cachai? Pero, por ejemplo, también tenía el tema del homicidio. ¿Matar es correcto? Sí. Depende del caso. Tenés legítima defensa, ¿cachai? Sí. Pero Sí. también está esta necesidad, que hay un caso muy cuidado de eso, pero para no salirme del tema, el caso del pan, claro. Sí, pero lo que no puedes dejar de pensar que dentro de un sistema de creencias, derecho tiene su sistema de creencias. Claro, el derecho en sí mismo es una cosmovisión totalmente aparte. Exacto, totalmente ateísta. Pero, no sé Total- si totalmente ateísta. No, así, pero por lo menos materialista. Claro. En el sentido que una persona no se hace cargo de su propia comida, no es por cuenta de las circunstancias propiamente dicho. Si nosotros no estamos en siglo XVI. Nosotros no estamos en el siglo XVI, donde las personas efectivamente morían de hambre. Por eso que es bueno que nosotros entendamos que estamos en una circunstancia de mucha oferta de comida. ¿Quién no tiene pan hoy día porque no ha trabajado? Pero ya, cerremos este asunto. Dentro del sistema de creencia materialista y dentro del constructo social, una persona que roba para un pan, ella roba para su necesidad y ella es una víctima, no se hace cargo de su situación. Pero también porque ella tuvo una palabra que utilizaste, necesidad. Pero ¿quién dijo? Mi necesidad es tener un iPhone. Me muero por tener un iPhone. Estamos en un punto. ¿Quién puede determinar la necesidad básica de sobrevivencia de un ser humano hoy en día? Porque está tan enredado las cosas, está tan mezclado la cosmovisión que hoy en día el derecho puede decir por un pan. Es por un pan. Que en ese aspecto esta necesidad está desde un punto de vista errado. Producto de que se entiende que la persona va a actuar como cualquier otra persona en su sano juicio actuaría en esa misma circunstancia. Ese es el análisis que se ejerce. Entonces, claro, si yo tengo mucha hambre y hay otra persona en una isla, por muy cristiano que yo sea, si ustedes me preguntan, yo creo que esa persona, por muy cristiana que sea, igual la va a matar para comer. Es porque así funciona el ser humano desde una concepción biológica. La ley del más fuerte, entonces, claro. Exactamente, pero partiendo del supuesto que el ser humano es solo la parte biológica, Claro. ¿no es cierto? Pero es así, el ser humano es solo biología, el ser humano él no tiene capacidad de racionar y hacer elecciones. Sí, hay una responsabilidad moral. Claro. El ser humano no estamos, exactamente, estamos viviendo en un punto en que nosotros y un chimpancé y un animal cualquiera es lo mismo. Porque nuestra cosmovisión ya entiende esto a partir de Darwin. Claro. Evolucionamos como un animal como cualquier otro, com instintos tão exacerbados que incluso podemos matar outra pessoa para comer sua carne. Claro, Pero esta es una óptica evolucionista. Sí, pero por eso el derecho determina que la persona, si roba el pan y come porque lo robó, ¿es culpable? Es culpable. ¿Hizo una conducta ilícita? Es ilícita. Lo que pasa es que deja de ser antijurídica. ¿Por qué? Porque hay una causal de justificación que justifica ese actuar. Entonces,
Entonces, simplemente, si va a un juicio, le dirán, usted es culpable, usted cometió este delito, ¿lo cometió? Sí, el hecho sí. Pero no va a tener sanción, por esta razón. Eso Sí. es lo que hace el Y derecho. siempre, por eso que digo, vuelvo a decir, que todo sistema de creencia pasa de normas. Claro. Y ahí empieza la tele, el TikTok y toda esta cultura, pobrecito, los artistas, mainstream, pobrecito, Y ahí después pasa de una norma de aceptación hasta la ley propiamente dicha. Y esta ley evoluciona, porque no se queda solo en pan. En otros países ya no es más solo el pan. En otros países, por ejemplo, tiene una cuestión habitacional. Tú sales de tu casa y cuando vuelves puede estar ocupada. É porque saliste por 2 semanas. Não importa. Ou existem países que já existe, por exemplo, o censo de dizer quantas habitações tem em tu casa. Ah, tem 2 a mais? Então você pode ter. Tu puedes dividir departamento com outras pessoas, porque, por exemplo, aqui tem 2 piezas a mais, não é certo? É um estado de necessidade. Pero todo parte de una óptica. O que estou dizendo é que existe cosmovisões e que ellas é um sistema de crença que pode ser verdadeiro, parcialmente verdadeiro, totalmente falso. Que uno pode